La doctrina que estudia el pecado se llama amartiología y viene del griego amartía, que significa pecado, y logos, que es estudio o tratado. Pero es interesante que cuando estudiamos la Biblia, pues usa varias palabras para describir el pecado, porque se manifiesta de muchas y diversas formas. Por ejemplo, en griego también existe la palabra hara, la cual indica fallar en dar en el blanco, errar, equivocarse. En el hebreo existe la palabra pasha, la cual habla de rebelarse, transgredir, traicionar. Hay varias formas de describir el pecado, como la impiedad, injusticia, descarriarse, etcétera. Como ves, no hay una sola palabra que pueda abarcar y describir el alcance y el daño que produce el pecado. Por eso se usan varias palabras. Y nadie, absolutamente nadie, está exento de caer en los engaños y ser consumidos por completo a causa del pecado. Permíteme darte un ejemplo. En los años 70 comenzó a destacar un evangelista que tuvo mucha fama. Su nombre es Jimmy Swaggart. Por lo que he leído sobre él, era una persona muy dotada. Era un músico que tocaba el piano y llegó a vender 17 millones de discos. En el año 1980, Jimmy ganó un Grammy por los discos que vendió con su música gospel, música cristiana, de alabanza. Su programa de televisión llegó a ser transmitido a 3,000 estaciones de sistema de cable. Su estudio bíblico semanal se transmitía en 78 canales de 104 países. Jimmy era una persona muy dotada. Su fama llegó a tal grado que llegó a tener su propia cadena de televisión. También llevaba a cabo una gran cantidad de cruzadas evangelísticas alrededor de todo el mundo. Quizás si le preguntara a la mayoría de ustedes si conocen a Jimmy Swaggart, la respuesta pudiera decir no, yo no he oído a escuchar de Jimmy. Pero déjenme decirles que su fama en aquella época era comparada con la del evangelista Bill Graham. Y la pregunta obvia cuando leemos este tipo de biografías es, ¿qué le pasó a este televangelista? ¿Por qué su ministerio se vino abajo? Precisamente la doctrina de la amartiología es la que nos da la respuesta. Jimmy fue seducido y engañado por el pecado. Como ves, es muy importante estar conscientes de lo que es el pecado y los alcances y el peligro que tiene. Y nuestro Dios misericordioso, a través de su palabra, nos quiere alertar. Nos enseña a través de su palabra los peligros del pecado. En el año 1988, Jimmy fue expulsado de su propia organización religiosa por un escándalo de prostitución. 3 años más tarde estuvo envuelto en otro escándalo del mismo tipo. Desafortunadamente cometió lo que en griego leímos como hara, es decir, erró el blanco hacia donde Dios lo estaba dirigiendo. Y cometió lo que en hebreo se conoce como pasha, es decir, se rebeló contra la palabra de Dios. El 21 de febrero de 1988, en televisión nacional, con lágrimas en los ojos, dio un mensaje titulado He pecado, como el mismo que estamos teniendo en esta tarde. He pecado. Parecía que había una verdadera convicción de pecado y un gran arrepentimiento en Jimmy. Pero
el 11 de octubre de 1991, fue detenido por ir del lado equivocado en la carretera. Lo peor no fue eso. Jimmy no iba solo. Jimmy iba acompañado de una prostituta. No cabe duda que el pecado engaña, seduce, ciega y destruye a la persona totalmente. Hoy tenemos una historia muy similar, muy parecida a la de Jimmy. Es la vida de Saúl, donde incluso dice las mismas palabras: he pecado. Este es un capítulo de amartiología que nos enseña mucho acerca de la doctrina del pecado. ¿Sabes? Tu pecado causa muchos daños, pero a pesar de eso, este texto te mostrará 3 pasos que debes de dar para ser restaurado. 3 pasos que debes de dar para ser restaurado. Lo primero que vamos a ver es que tienes que confesar tu pecado. Debes de arrepentirte verdaderamente de tu pecado y finalmente debes de apartarte de ese pecado. Si tú realmente sigues estos pasos, serás restaurado, pero si no lo haces, por el contrario, vas a ser rechazado por Dios y eso va a ser terrible. Comencemos viendo que para ser restaurado necesitas confesar tu pecado. Desafortunadamente, Saúl nos va a enseñar lo que no debemos de hacer, porque Saúl no reconoció su pecado, se la pasó dando excusas. Por eso siguió en picada en su vida como rey y su vida espiritual. Confiesa tu pecado. Dios había decidido, lo estudiamos la vez pasada, que era tiempo de juzgar al pueblo de Amalec. Cuando Israel salió de Egipto, los amalecitas atacaron a Israel por la retaguardia, lo cual era un delito. Había esperado el Señor 400 años pacientemente para que este pueblo se arrepintiera de todas sus abominaciones, pero no lo hizo. No lo hizo. Era tiempo de castigarlos, ya era tiempo de juzgarlos. Y saben, Saúl iba a ser ese instrumento que Dios usaría para juzgar a los amalecitas. Miren lo que dice el versículo número 3 de Primera de Samuel, capítulo 15. Esta es la orden que se le da a Saúl. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ya estudiamos este pasaje la vez pasada, pero pensando en Saúl, era una oportunidad perfecta para comenzar a obedecer al Señor y apartarse de ese camino de rebeldía en el cual él estaba obstinado. Esta es la misericordia de Dios, dándole una nueva oportunidad a este varón. Versículo 7, mira lo que dice. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Saúl salió a la batalla tal como lo ordenó el Señor, eso está bien. Y no tuvo ningún problema en derrotar a los amalecitas, lo cual estuvo bien. El pasaje indica que acabó con una gran población de ellos que estaba al oriente de Egipto, y eso está bien. La orden de Dios era acabar con todos, y como la Biblia indicará más adelante, Saúl desobedeció, no acabó con todos. Pero eso no es todo. Saúl continuó desobedeciendo al Señor. Miren el versículo número 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Saúl se atrevió a perdonarle la vida al rey y acabar con la población donde él estaba, sin importar lo que Dios había ordenado. No le perdonó por falta de recursos, no tenía recursos y demás. Simplemente
Decidió desechar la orden de Dios y hacer las cosas a su manera. Pero eso no fue todo. Saúl se atrevió a continuar desobedeciendo la orden de Dios descaradamente. Miren el versículo número 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no quisieron destruir, mas a todo lo que era vil y despreciable, eso sí destruyeron. Saúl con el pueblo como cómplice se atrevieron a quedarse con lo que era de valor y destruyeron aquello que consideraban que era despreciable. La orden de Dios era clara y precisa: acabar con todo y todos, porque estaba contaminado por una diversidad de perversiones. Lo estudiamos la vez pasada. Miren lo que dice el Señor en el versículo número 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Es decir, me ha dado la espalda, me ha desechado y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué palabras, hermano? Samuel no pudo dormir en aquella noche al escuchar el reporte de parte de Dios. Dios le dijo a Samuel que las acciones de Saúl le habían pesado. Él sabía exactamente lo que sucedió en esa batalla, porque nuestro Dios es omnipresente, omnisciente. Estas mismas acciones también provocaron una profunda tristeza en el siervo de Dios. Esa noche Samuel simplemente no pudo dormir. Se la pasó orando, muy probablemente para que Saúl viniera a arrepentimiento, viera la magnitud de su pecado y su rebeldía, que se arrepintiera. Esa noche Samuel no durmió. ¿Sabes? Esto es lo que nos enseña precisamente la amartiología, las consecuencias y el alcance del pecado, provocando el llanto, el desvelo de los que están cerca del pecador. Es un dolor muy profundo. Miren el versículo 13, el cinismo de Saúl. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, versículo 13, bendito seas tú de Jehová. Casi se la creo. Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Te fijaste las palabras de Saúl? El pecado lo ha convertido en una persona cínica. No encuentro otra palabra para describirlo. Recibe a Samuel con una bendición, como si realmente le importara a él que Dios bendijera a los demás, como si realmente creyera en Dios profundamente. Además dice que él ha cumplido. Él mismo sabe que la orden era destruir todo, acabar con todo. Esta es una de las consecuencias del pecado. Hace que las personas se vuelvan cínicas, descaradas. Miren el versículo 14. Samuel entonces dijo, bueno, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Samuel le dice que la rebeldía de Saúl era tan obvia que las mismas vacas y ovejas lo estaban delatando. No lo podía ocultar. Este es el momento preciso para que Saúl confiese su pecado, porque es obvio. Pero, ¿lo hará? ¿Confesará su pecado realmente? Miren el versículo 15. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído. ¿Quiénes los trajeron? El pueblo. Los han traído.
Porque el pueblo perdonó, ¿quién? El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Quién lo perdonó? El pueblo. Yo no me veas a mí, Samuel. Fue el pueblo. El pueblo los perdonó. Saúl es el rey, hermanos. Él es el que está a cargo. Él es el que recibió la orden de Dios. Él es el responsable. Él es la cabeza. Pero le está echando la culpa al pueblo. El pecado trastorna a las personas y las hace irresponsables de sus acciones y siempre van a encontrar un culpable. Pero eso no es todo. Desafortunadamente, hay más. Miren el resto del versículo 15. El pueblo perdonó lo mejor para sacrificar a Jehová, tu Dios, tu Dios. ¿Ustedes creen que Dios recibiría ese sacrificio que viene de desobediencia? Todos estos son pretextos para justificarse. Por eso Samuel lo va a corregir más adelante fuertemente en el versículo 22 y le va a decir, hey, el obedecer es mejor que los sacrificios. Obedece, es lo que tienes que hacer. Ahora, Saúl dice además unas palabras muy fuertes aquí. No dice mi Dios, dice Jehová, tu Dios, tu Dios. Y se atreve a repetirlo más adelante en el versículo 21. A esto se refería el Señor cuando le dijo a Samuel, porque Saúl se ha vuelto en pos de mí. Saúl me ha dado la espalda, dice el Señor. El pecado ha hecho su obra en la vida de Saúl para apartarlo de Dios y para que él tome su propio camino. Miren el final de este versículo 15. El pueblo perdonó lo mejor, pero lo demás lo destruimos. Ahí vemos otro efecto del pecado. Hace que la persona haga sus propias reglas, que haga las cosas a su manera. Ya lo dijo Samuel. El obedecer es mejor que los sacrificios, porque obedecer a medias es desobedecer. ¿A quién vamos a engañar? Y todavía se atreve a repetir que obedeció más adelante. Por eso Samuel lo va a corregir nuevamente. Versículo 18. Aquí hay una palabra importante. Samuel le dice a Saúl, Jehová te envió en misión y te dijo, ve, destruye. Y esa palabra es importante, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra. ¿Hasta cuándo? Hasta que los acabes, hasta que acabes con ellos. La orden era clara, destruye a los pecadores. Samuel repite esta misma palabra que dijo en el versículo número 2, destruye. Y nosotros no lo alcanzamos a apreciar en el español o en el inglés, pero esta palabra habla de destruir algo por completo porque es un instrumento de abominación. Saúl no debía detenerse hasta que él acabara por completo con todo, pero él decidió hacer sus propias reglas. Versículo 23. ¿Cuáles son las consecuencias? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Samuel le dice claramente a Saúl que fue rebelde ante Dios. Y desechó, es decir, tuvo en poco, como si no tuviera valor alguno, la palabra de Dios. De la misma manera, ahora Dios lo está desechando para que ya no sea rey, porque no tiene ninguna utilidad. Esta es otra consecuencia del pecado. Acaba con la persona y termina dejándola sin ninguna utilidad, como lo vamos a ir estudiando en la vida de Saúl.
Déjame decirte algo desde el fondo de mi corazón. De verdad, yo no sé tu vida, yo no sé lo que haces, pero Dios sí lo sabe. Dios supo lo que estaba haciendo Saúl. Como puedes ver, con Dios no se juega. Si tú estás en pecado o si llegas a caer en pecado, es mi oración realmente que veas los estragos, las consecuencias tan terribles que ocasiona. Reconocer que se ha pecado contra nuestro Dios que es santo es un gran paso que se da hacia la restauración. No endurezcas tu corazón. Dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y no solo eso, para limpiarnos de toda maldad. Es muy doloroso ver a personas contaminadas por el pecado que en lugar de confesarlo, buscan excusarse todo el tiempo. Es mi oración en verdad desde el fondo de mi corazón que ese no sea tu caso. Ya vimos que para ser restaurado del pecado necesitas confesarlo. Ahora vamos a ver que también necesitas arrepentirte de él. Desafortunadamente, Saúl es un ejemplo a no seguir porque él va a mostrar un falso arrepentimiento. Por esa razón, siguió su caída en picada. Y este es nuestro punto número 2. Arrepiéntete de tu pecado. Mira el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Cuando leemos estas palabras, hermanos, seguramente pensamos que hay esperanza en Saúl. Nos trae gozo, nos trae alegría, parece que se ha arrepentido. Pero déjenme decirles lo que es arrepentimiento. Si ustedes van al diccionario bíblico, arrepentimiento es un cambio de mente que te lleva a un cambio de vida. Arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de forma de pensar que te lleva a un cambio de vida. Dice Proverbios 28:13 lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, aquí vemos a una persona que ha cambiado su modo de pensar, el que los confiesa y se aparta, aquí tenemos a alguien que ha cambiado su rumbo, su forma de vivir. Esa persona alcanzará misericordia. ¿Se habrá arrepentido Saúl realmente? Es difícil creerlo, como lo vamos a ver más adelante. Mira lo que dice el versículo 24 más adelante. Yo he pecado porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Wow. Saúl miente abiertamente y lo peor es que piensa que Samuel se la va a creer. Se está describiendo como una pobre víctima que pusieron presión sobre él. Pobre Saúl. Hermanos, ¿se acuerdan lo que estudiamos en el capítulo 14, el capítulo anterior? El pueblo le tenía miedo. De hecho, no se atrevieron a comer porque temían la orden de Saúl. Él mismo trató de matar a su hijo Jonatán. ¿Ustedes creen que le tenía miedo al pueblo? Además, más adelante va a intentar matar a David. Es difícil creerle que le tenía miedo al pueblo. Es difícil. ¿Ves lo que hace el pecado? El pecado hace que las personas se vuelvan habilidosas para engañar. Son muy habilidosos, muy sutiles. Usan cierto vocabulario, ciertas frases que llegan al corazón. Pero nunca van a engañar a Dios. Y las consecuencias van a estar a la vuelta de la esquina. Miren lo que dice el resto del versículo 24. Yo he pecado, perdona pues ahora mi pecado. Saúl sigue mostrando un falso arrepentimiento. ¿A quién le pide perdón? Le pide perdón a Samuel.
Dios fue el que dio la orden, a Dios fue al que desobedeció. Debería de ir corriendo y postrarse de rodillas y decirle a Dios que había pecado y arrepentirse. Todos los pecados que cometemos nosotros son una infracción directa a Dios principalmente. Él debería de ir primero a Dios y buscar su perdón. Dice Salmo 41:4 lo siguiente: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Dice Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dice Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero a Saúl le importa más quedar bien con los demás, aunque quede mal con Dios. Él quiere quedar bien con la gente. Versículo 25, miren lo que hace Saúl. Dice Saúl, vuelve conmigo, Samuel, para que adore a Jehová. En verdad Saúl quería adorar a Dios como él lo pide. Es difícil creerlo, porque sus mismas palabras lo están delatando. Ya lo leímos, versículo 15, para sacrificar a Jehová tu Dios. Versículo 21, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Si el Señor no es su Dios, ¿para qué quiere adorarlo? ¿Para qué quiere sacrificar? Pareciera más bien que Saúl lo que busca es quedar bien con Samuel en lugar de quedar bien con Dios. Versículo 26, ¿qué responde Samuel? No volveré contigo, porque tú desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Saúl se la ha pasado desechando la palabra de Dios y Dios ya lo ha desechado como rey. Aunque todavía ante el pueblo él estaría a cargo como rey 15 años más, Dios ya lo había desechado, pero simplemente va a empezar a trabajar en el rey nuevo que será David. Versículo 30 repite estas palabras: yo he pecado. Pero es interesante que estas palabras vienen inmediatamente después de que Samuel no quiere ir con él y que le dice que Dios lo ha desechado por segunda ocasión. ¿Sabes? No sé tú, pero a mí me cuesta mucho escuchar las palabras de Saúl porque sus acciones hacen tanto ruido que yo no las puedo escuchar. Versículo 30, mira el resto. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. ¿Te fijas? Esta es otra muestra del falso arrepentimiento de Saúl. Lo que realmente él quiere es quedar bien con los demás. Es lo que él está buscando. Esto es lo que hace el pecado. La persona solo piensa en su beneficio personal. Los demás no importan. No le interesa el pueblo, mucho menos la gloria de Dios. Solo piensa en él y después de él piensa en él. Y si tiene tiempo, va a pensar un poco en él. Aún Saúl le repite que quiere adorar a Dios. Su Dios, no dice mi Dios. Él no quiere responsabilidades con Dios. Y se ve aquí claro, el pecado hace que las personas se vuelvan egocéntricas, buscando su propio placer, su propio beneficio, sin importar los demás, mucho menos la gloria de Dios. Versículo 31. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Samuel finalmente decide ir con Saúl y adorar. Aunque Saúl estuviera ahí, no significa que Dios recibiría esa adoración de él, como lo estudiamos. Y no se dice por qué Samuel decidió regresar con él. A lo mejor usó de
prudencia para no generar un ambiente estresante de tensión en el pueblo por lo que iba a suscitarse. Pero también vamos a ver más adelante que Samuel regresó porque él iba a continuar el trabajo que Saúl no quiso hacer y que interrumpió. Te decía, yo no sé tu vida, yo no sé tu corazón, pero si tú estás en pecado o si llegas a caer en pecado, es mi oración que veas los estragos terribles que el pecado ocasiona en las personas. Reconocer que se ha pecado contra nuestro Dios Santo y arrepentirse es un paso enorme, enorme hacia la restauración. Dice Hechos 3:19 lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahí es donde vamos a encontrar descanso. Es muy doloroso ver a personas contaminadas por el pecado que en lugar de arrepentirse persisten como Saúl en pecar. Es mi oración que tú no seas uno de ellos. Ya vimos que para ser restaurado del pecado necesitas confesar y arrepentirte de ese pecado. Por último, vamos a ver que también debes de apartarte del pecado. Desafortunadamente, Saúl es un ejemplo a no seguir porque nos muestra que él fue obstinado en pecar. Por esa razón siguió su caída en picada. Y este será nuestro punto número 3. Apártate de tu pecado, apártate de tu pecado. Dice el versículo 32. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Si se fijan, dice el nombre y dice el título, rey de Amalec. Samuel valientemente pidió que le llevasen al rey de los amalecitas. Mira lo que dice el resto del versículo, algo difícil de digerir. Y Agag vino a él alegremente y dijo: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. La imagen que nos está presentando la Biblia, hermanos, con estas palabras es impresionante, ya que el rey de los amalecitas aquí nos está dando un reflejo del corazón de Saúl. Los amalecitas, en lugar de pelear de frente contra Israel, los atacaron por la retaguardia y acabaron con los hijos de ellos. Ellos eran muy peligrosos, constantemente se unían a otros pueblos, como estudiamos la vez pasada, y atacaban a Israel. Además, eran personas que practicaban cosas abominables. Por esa razón, Dios ordenó acabar con ellos. Pero ahora el rey de Amalec se siente seguro con un israelita, ¿lo puedes ver? Saúl debería de haber odiado lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Ese es otro daño que hace el pecado. Hace que amemos lo que Dios aborrece y aborrecemos lo que Dios ama. Y es lo que representa estas palabras. El rey Agag era la figura, era la imagen, era la representación del pecado de Saúl. Saúl, en lugar de apartarse de él y corregir ese camino, lo toleraba. Recuerda Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Pero Saúl persistió en seguir en el mismo camino que le estaba llevando a la perdición. Por esa razón, Samuel tuvo que tomar una decisión drástica y fuerte. Versículo 33. Samuel dijo: con tu espada, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Lo que estamos leyendo es algo muy relevante, no solo por la acción que está tomando Samuel contra el rey de Agag,
Primero, esta no es la personalidad de Samuel, lo hemos estado estudiando. Samuel es un hombre muy tranquilo, muy pasivo, pero tenía que continuar con lo que Saúl no quiso continuar y acabar con aquello que representaba algo abominable de parte de Dios. Samuel le mostró a Saúl cómo se tiene que acabar con el pecado, tal como Dios lo había mandado. Lo tuvo que hacer él. Versículo 34. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Vemos que Saúl decidió irse a su casa como si no hubiera nada de qué preocuparse. Se volvió en contra de Dios, lo desobedeció, no se arrepintió y se va tan tranquilo a su casa a descansar. Debería de haber estado preocupado porque no está bien con Dios. Debería de estar suplicando y buscando su perdón, acabar con ese pecado como Samuel se lo mostró. Pero a él no le importa. Él puede irse a su casa y seguir con su vida tranquilamente. Esto es algo de mucha tristeza, porque Saúl está cegado. No puede ver el final que le espera, el camino que está tomando. Y esto es lo que hace el pecado. Cuando la persona no se aparta de él, no puede ver las consecuencias que va a sufrir. No puede ver que va rumbo a un precipicio. Versículo 25. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. ¿Y qué hacía Samuel? A diferencia de Saúl, Samuel lloraba por Saúl. ¡Wow! Saúl ya había causado que Samuel no durmiera, lo estudiamos. Ahora hacía derramar lágrimas del siervo de Dios. ¡Wow! Esta es una escena, no sé tú, pero cuando yo la estudiaba, extremadamente triste. Y no precisamente por las lágrimas de Samuel. Son tristes, sí, pero lo triste es que Saúl no puede apreciar un verdadero amigo que pudiera tenderle la mano y ayudado a que su reino fuera exitoso. No lo puede ver, está cegado por el pecado. Dejó ir a un gran guía espiritual por no quererse apartar de su pecado. Eso es triste, eso es devastador. Esto es lo que hace el pecado, hermanos. Cuando no nos apartamos de él, no nos permite valorar las personas que realmente valen la pena, que son valiosas, que Dios ha puesto en nuestro camino. Versículo 25. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Por segunda vez se nos dice que el Señor se había arrepentido de poner a Saúl como rey. Y este no es un arrepentimiento de haber tomado una mala decisión. Nuestro Dios es perfecto, es sabio, es omnisciente, no se equivoca. De hecho, si ustedes recuerdan, el que escogió a Saúl como rey fue el pueblo, no Dios. Pero aquí habla de un dolor profundo que siente el Señor, una pena, un sentimiento de dolor. El diccionario lo define como una tristeza o tener una sensación de haber perdido a algo o a alguien. Dios no se complace por el dolor que va a sufrir Saúl. Por el contrario, a él le dolía mucho. Dice Ezequiel 18:23, palabras del Señor: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Y la respuesta es no. No, Dios no quiere que muera el impío. ¿No vivirá si se arrepiente de sus caminos? Y la respuesta es sí, él va a vivir si deja su camino de pecado. Pero tristemente, Saúl no confesó su pecado, no se arrepintió de su pecado y no dejó su camino de pecado.
A partir de este momento, el libro de Primera de Samuel va a tomar un rumbo diferente. Dejará de enfocarse en Saúl, quien fue el primer rey de Israel, y ahora el autor va a empezar a describir cómo se dará esa transición para que llegue el rey que Dios escogería, y este rey es David. Me salté un versículo a propósito para que pudieras apreciar cómo se ve un corazón verdaderamente arrepentido y lo podamos comparar con el de Saúl. Dice el versículo 28, Samuel le dijo a Saúl: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo, a un prójimo tuyo mejor que tú. Las palabras que Samuel le dice a Saúl debieron de haber sido muy fuertes, porque le quitó el reino y se lo dio a uno mejor. Y como hemos visto, Saúl es muy egocéntrico, le dio fuerte en su orgullo. Pero algo interesante es que no dice que es uno perfecto, dice que es uno mejor, porque el Rey perfecto lo estamos esperando y va a ser nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué sería mejor que Saúl, David? Ve conmigo, por favor, al Salmo 51 para enseñártelo. Salmo 51. Dice este salmo en el versículo 1. ¿Por qué sería mejor David? Este salmo nos lo enseña. Versículo 51, verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones, porque yo reconozco mis rebeliones. Sí, David pecó, pero fue a Dios confesando su pecado. Saúl, por el contrario, él se la pasó dando excusas. Versículo número 2, mira lo que dice este salmo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David odiaba lo que Dios odia, el pecado, pero Saúl siguió llenándose de él. Versículo número 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David reconoció que pecó primeramente contra Dios. Saúl simplemente buscó quedar bien con Samuel. Versículo 10, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David cambió su forma de pensar, pero Saúl siguió por su camino de maldad. Versículo 11, no me eches de delante de ti. David apreciaba mucho su relación, su comunión con Dios. Saúl no tenía ningún interés en tener una relación con Dios. Versículo 16, porque no quieres sacrificio que yo te lo daría, no quieres holocausto. David sabía que no podía adorar al Señor porque había pecado, sus manos estaban sucias. A Saúl no le importó cómo estuvieran sus manos. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú. David buscó confesar, arrepentirse y apartarse de ese pecado para ser restaurado. Pero Saúl no quiso hacerlo y siguió por su camino de perversidad. Termino con esto. Con el tiempo, Saúl seguiría en picada, seguiría su decadencia espiritual, llegando a lo más bajo por no querer dejar su pecado. De hecho, vamos a estudiar en el capítulo 19 que intentó matar al joven David a pesar de que David lo había ayudado. Vamos a estudiar en el capítulo 22 que acabó con la vida de los sacerdotes sin ninguna razón, los sacerdotes de Jehová. Vamos a aprender en el versículo 28 que buscó la ayuda de una mujer endemoniada, una espiritista. Tristemente, Saúl no quiso reconocer su pecado, apartarse de él para alcanzar misericordia. Por su parte,
David. Llegó a ser el rey más próspero de Israel. No perfecto, pero sí mejor que Saúl. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia más grande entre David y Saúl? La realidad es que Saúl nunca rindió su vida al Señor. Nunca. Saúl disfrutó de algunas experiencias, algunos privilegios, pero nunca depositó su fe en Dios. En los próximos capítulos vamos a ver el resultado de un corazón endurecido. Y esta es la alerta principal para ti. Analízate. Si realmente estás viviendo en el pecado y no lo puedes dejar, ¿no será que no has nacido de nuevo? ¿No será que no tienes una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús? A lo mejor de ahí es tu punto de partida y esa es la raíz de todo el problema. Si quieres saber más acerca de esto, cómo tener una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús, acércate a mí. El pastor Chance está aquí. Tenemos otros hermanos, el pastor Tom también, que estarían dispuestos a ayudarte. Pero no te vayas derrotado a tu casa. Confiesa tu pecado, apártate de él para que alcances misericordia. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, gracias por la alerta de su santa palabra. En verdad, Señor, solo usted sabe los corazones, solo usted sabe las luchas, las dificultades por las que está pasando cada persona, Señor, que está aquí en esta noche. Pido que usted, Señor, les dé un redarguir, Padre Celestial, que ese pecado les pese y si no tienen una relación personal con usted, se den cuenta de la gran necesidad que tienen de un Salvador. Amado Dios, pido que usted obre en cada corazón, que nadie se vaya, Señor, sin reconocer que es pecador y que necesita un Salvador y que ese Salvador es Cristo Jesús, el Rey perfecto, al cual esperamos y anhelamos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos dio de estudiar su santa palabra en esta tarde. A usted sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén.